Hola, buenos días. Muchas gracias por venir, a los que estéis aquí presentes y a las personas que nos estéis viendo por internet. Un año más, y este es el 10º, nos juntamos para hablar para intentar sensibilizar sobre la violencia hacia las mujeres inmigrantes. Y este año nuestro tema va a ser menores inmigrantes. Me voy a leer el título que no... Violencia hacia menores, trata y matrimonios forzosos. Como sabéis, estas jornadas se pueden realizar gracias a la subvención de la Dirección General de Migración y el Fondo de Asilo, Migración e Integración, la colaboración de la Universidad, del MUSAC y bueno, pues de las personas que vienen a participar, que lo hacen de una manera desinteresada. Entonces, quiero dar las gracias a las compañeras que me acompañan, que siempre recibimos su apoyo. Y yo no me quiero demorar más porque ya me estoy poniendo nerviosa. Y paso a inaugurar las jornadas. Espero que os gusten. Estoy muy satisfecha porque veo que este año los alumnos de la universidad, especialmente alumnas, están interesadas en este tema. Espero que no sea el último y que sigáis participando y que os guste. Sin más, paso a dar la palabra a María Dolores Alonso Cortés, vicerrectora de Relaciones Institucionales con la Sociedad de la Universidad de León. Buenos días. Yo muy brevemente, para la Universidad de León es la verdad un placer y también un honor poder colaborar en estas jornadas. Siempre que la Fundación Isadora Duncan se pone en contacto con nosotros, bien sea a través de este vicerrectorado o de cualquier de otra parte de la universidad, pues acudimos encantados. Por un lado, porque la universidad tiene que estar presente en todo aquello que suponga o que necesite de un apoyo para la sensibilización social. Uno de nuestros compromisos es ese. Y por otro lado, porque en el seno de la Universidad de León trabajan y se forman personas que están muy comprometidas también con este tema. Tenemos profesores y profesoras que bueno, pues han participado en otras ocasiones en estas jornadas. Y hoy, como ha dicho también Cristina, hay aquí un nutrido grupo de nuestros alumnos, educación social, trabajo social, supongo, fundamentalmente, quizás de otras titulaciones, del grado en Derecho puede ser también. Y me permitís que a ellos especialmente les dé la bienvenida y bueno, pues espero que puedan aprovecharlo ellos y todos en general. Nada más, yo sí que me gustaría, porque me han gustado mucho las palabras que habéis escogido para la presentación de Martin Luther King, que dice: no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. En la Universidad de León también nos preocupa que pueda haber ese silencio y por eso siempre que podamos estaremos aquí colaborando. Muchas gracias. Gracias a ti, María Dolores. Ahora damos la palabra a Manuela García, diputada de Centros Asistenciales y Cooperación al Desarrollo de la Diputación de León. Muchas gracias, Cristina. Buenos días a todos, a todas. En primer lugar, me gustaría agradecer a los responsables de la Asociación Isadora Duncan que nos hayan invitado hoy aquí, en la inauguración de las 10º jornadas sobre mujeres inmigrantes, que este año tiene una vez más un tema que nos preocupa a todas, como es la violencia hacia los menores y el matrimonio forzoso. Con los movimientos migratorios actuales, nuestra sociedad va cambiando y se enfrenta a nuevos problemas que antes veíamos lejanos y que ahora se han convertido en nuevas lacras que hay que vencer. Por eso quiero agradecer a todos los que estáis hoy aquí, profesionales, analistas y trabajadores sociales, que cada día hacéis un gran esfuerzo para conseguir un fin que compartimos con vosotros. No en vano, la Diputación cuenta con 25 centros de acción social, repartidos por toda la provincia
y que en los encargados de canalizar las diferentes solicitudes que se reciben en el área rural. Desde aquí atendemos a las personas y familias que tienen problemas en diferentes ámbitos, desde la escasez de recursos para contar con los servicios básicos, de subsistencia hasta la violencia de género o la protección a la infancia. Precisamente en estos dos últimos temas, los CEAS de la provincia han recibido una mayor competencia por parte de la Junta de Castilla y León. En primer lugar, por lo que se refiere al objetivo Violencia Cero. Son estos centros los encargados de canalizar las peticiones, derivándolas a los servicios sociales concretos. En lo relativo a la protección a la infancia, los trabajadores son los encargados de valorar el riesgo que sufren los niños en diferentes situaciones, incluyendo las familias desestructuradas y también la violencia de género. Como decía, es un trabajo de todos, una labor que debemos realizar de forma conjunta para conseguir una sociedad más justa, en la que nadie tenga miedo y en la que las personas con menos voz, como los más pequeños, tengan todo nuestro apoyo. Espero que aprovechéis este foro para poner en común experiencias que nos lleven a consolidar las herramientas necesarias para conseguir este fin. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Manuela. Y para concluir la inauguración, paso la palabra a María Teresa Mata, subdelegada del Gobierno de León. Muchas gracias. Buenos días a todas las personas que estáis aquí, en particular a las personas que estamos en la mesa, que representamos a 3 instituciones, la Universidad, la Diputación, también tenemos ahí a otro diputado provincial, y la subdelegación de Gobierno, aparte de las asociaciones que están en la mesa representadas por Isadora, que es la organizadora de estas jornadas, que creo que somos un reflejo de la importancia que tiene el tema y de la concienciación que no solamente por parte social, por parte de las asociaciones, sino también por parte de las instituciones nos supone este tema. No es el primer año que estoy con vosotros, ya voy para 3 de subdelegada del Gobierno. Creo que os he acompañado siempre en la inauguración, en la clausura y a veces en alguna ponencia, en unas jornadas como estas sobre trata, que ya es en la 10ª edición, que consolidan un poco lo que yo creo que significa León en esta materia. León es una provincia muy activa, tiene muchísimas asociaciones, fundamentalmente asociaciones de mujeres, pero también alguna de hombres, que se están ocupando no solamente de temas de trata, sino de temas relacionados con todos los problemas que tienen las mujeres, con violencia de género. Y yo, como subdelegada del Gobierno, me siento muy orgullosa de que esta provincia tenga una conciencia social tan amplia y se trabaje tanto en una temática de este tipo, que en lo que hoy y mañana, hoy y mañana os va a suponer, se centra encima sobre el tema o sobre las mujeres que son más vulnerables, fundamentalmente las niñas. El hecho de que los alumnos os animéis, yo sabéis que soy profesora y si no lo sabéis ya os lo digo yo, de la Universidad de León, y precisamente ¿Sí? ¿Lo acerco? ¿Me oís bien? Sí. Precisamente el año pasado tuvimos ocasión de organizar unas jornadas sobre trata con una exposición muy importante del Ministerio que estuvo en la Facultad de Derecho, donde lo que queríamos hacer es lo que se va a hacer aquí hoy, es sobre todo visibilizar un tema que mucha parte de la sociedad sigue viendo con unos ojos muy condescendientes. Es decir, mucha gente entiende que el uso de los servicios que se está al final ofreciendo por mujeres y niñas que están y que son objeto de trata y de esclavitud sexual es una cosa absolutamente dentro del rango de la normalidad y estamos hablando de delitos y de delitos muy importantes. Por eso, desde la subdelegación de Gobierno y fundamentalmente a través de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son los que trabajan directamente con el tema en coordinación con estas asociaciones, lo que queremos es luchar contra esta lacra. Y para luchar contra la lacra, nosotros lo que podemos dar es un primer paso, pero a esas mujeres hay que acompañarlas en el trayecto de vuelta a la normalidad. Y por eso las asociaciones y el tejido social sois tan importantes, porque no se trata solamente de saber que una mujer está sometida a una esclavitud sexual o a una trata, y más sobre todo si se trata de una niña. Se trata de, aparte de constatar este hecho por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ser capaces de acompañar a esta mujer, a esta niña, en el regreso a la absoluta normalidad, a que tenga un empleo, a que viva como vivimos cualquiera de nosotras, y perdonar que lo personalice en las mujeres, pero yo creo que es un tema fundamentalmente femenino. Me gustaría decir que
otra de las cosas de las que yo me siento orgullosa es de representar a un gobierno como es el de España, que ha situado a nuestro país entre los 10 países que más han avanzado entre las medidas dirigidas a combatir estas situaciones de trata. Sabéis, y si no ya lo pondrán de manifiesto y saldrá a lo largo de las intervenciones, que el Gobierno tiene un plan específico en contra de la trata, plan 2015 y 2018, y como me consta que veis las redes sociales, sobre todo los más jóvenes y la televisión los más mayores, ahora mismo precisamente se ha hecho una campaña muy importante en contra de la trata y de la explotación sexual, que yo creo que es uno de los gravísimos problemas, insisto, que tiene, es que no somos capaces de visibilizar esta realidad como lo que es, que son hechos delictivos que hay que paliar. Y yo creo que si los ciudadanos españoles, que somos en la regla general, somos gente de bien, nos concienciamos todos de que se trata de hechos que están mal, ese es el primer paso para conseguir luchar contra ello. Deciros que desde Fuerzas y Cuerpos de Seguridad os acompañarán estos días las 2 personas que desde Policía Nacional y desde Guardia Civil se ocupan directamente de este tema, que son Carlos Fernández y Luis Ángel Sandoval, que además nosotros a lo largo de las jornadas os acompañamos como ponentes y siempre y sobre todo como asistentes, porque nos interesa conocer de primera mano a través de las asociaciones y de los que lucháis directamente contra esta lacra cuál es la realidad y dónde se puede ayudar. Yo creo que desde las administraciones y es muy importante que hagamos esta concienciación a toda la sociedad y que trabajemos de forma coordinada con este sector social que, como antes os decía, y con esto quiero terminar, a mí me hace, como subdelegada del Gobierno de León, sentirme tan orgullosa de esta provincia que activamente está buscando resolver el problema y que está haciendo todo tipo de acciones, jornadas, encuentros para intentar ayudar en la medida de lo posible a paliar esta realidad. Deciros también, para finalizar, que siempre, bueno, yo creo que las asociaciones lo saben, siempre vais a tener todo mi apoyo y desde luego desde Subdelegación de Gobierno y desde Delegación de Gobierno, todo nuestro apoyo, todo nuestro trabajo y coordinarnos con vosotros todo lo que haga falta para intentar evitar esta realidad, porque con un único caso, se lo decía antes a los medios, que seamos capaces de evitar, ya es un logro. Ya no se trata de dar cifras. Con una única mujer que seamos capaces de sacarla, bueno, pues de ese círculo vicioso, yo creo que ya hacemos bastante. A los alumnos, animaros a formaros en estos temas. Yo creo que una sociedad moderna no se puede permitir tener este tipo de delitos y sobre todo que incrementen, que es lo que está pasando últimamente, sobre todo con menores, y creo que los jóvenes sois los primeros que tenéis que concienciaros y concienciar a vuestra generación de que esto no debe de pasar. Muchísimas gracias a todos y muy buenas jornadas. Muy buenos días a todas y a todos por acompañarnos en esta actividad. Muchas gracias a la Fundación Isadora Duncan por la actividad que está teniendo hoy recibiendo el museo. Y bueno, mi nombre es Cristina Rodríguez y vengo en representación de la AMG, que es la Asociación de Mujeres de Guatemala, una asociación feminista que radica en Madrid y que tiene incidencia en España, Latinoamérica y Europa cada vez más. La Asociación de Mujeres de Guatemala en sus inicios fue fundada por mujeres de origen guatemalteco, refugiadas, desplazadas, migrantes, residentes en España. Y cada vez más, poco a poco, se han ido sumando nuevas compañeras de otras nacionalidades, en las cuales ahora tenemos una diversidad de compañeras que colaboran con la asociación con el único fin común de denunciar los derechos humanos y las violaciones hacia cualquier tipo de violencia de género, especialmente con énfasis en Guatemala y Latinoamérica en general. Una de las actividades principales por las que trabaja la asociación es la denuncia del feminicidio, siendo Mercedes Hernández, nuestra presidenta, una de las expertices que hay sobre el tema a nivel latinoamericano y mundial sobre la denuncia y análisis del feminicidio en su relación con otros delitos, como por ejemplo la trata y las distintas violencias de género. Tengo aquí preparado un video de 1 minuto respecto al tema, producido por la asociación, que me gustaría compartir con vosotras.
Bueno, y en el día de hoy me han pedido de presentar a mi compañera María José Castaño. Ella es investigadora, es directora en Migraciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo, licenciada en Derecho y diplomada en Ciencias Empresariales en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Es investigadora del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones, donde además es responsable de la coordinación académica del máster en Migraciones Internacionales y el programa en doctorado. Le cedo la palabra. Vale. Bueno, lo primero de todo, agradecer a Cristina por invitarme a participar en… A ver, espera. Bueno, ahora vuelvo a la presentación. A invitarme a participar en estas 10ª jornadas sobre mujeres migrantes. Tengo que decir que, bueno, como profesional me hace mucha ilusión poder estar aquí porque, bueno, como ha dicho Cristina, en el instituto donde trabajo, bueno, pues este es uno de los temas, una de las líneas de investigación más importantes, pero personalmente también, bueno, pues me hace especial ilusión porque yo soy de Cistierna. Entonces, cuando me escribieron y me dijeron que venía a León, pues dije, no voy a contestar muy rápido para que no se note que tengo muchas ganas de ir, ¿no? Además veníamos hablando, dice, Cistierna es un pueblo conflictivo. Sí lo es, a lo mejor por eso yo me dedico a esto, porque desde pequeña, desde que iba con el coche o con el autobús, Mansilla, todo estaba lleno de lugares que yo no era capaz de explicar o de comprender qué ocurría ahí, ¿no? Estaba lleno de prostíbulos, huesquerías. Yo creo que con el tiempo, bueno, y la investigación hemos llegado a comprender un poco qué es lo que pasa ahí y justificarlo, evidentemente no. Entonces, bueno, pues hoy en este día yo os voy a presentar un poco cuáles nuestras líneas de investigación en el instituto y en la universidad, porque no solo en el instituto trabajamos este tema, y a presentaros sobre todo la última investigación que está centrada en las víctimas más vulnerables de este delito, que son los niños y las niñas. Esto es spoiler, así que vuelvo atrás. Aquí. ¿Cuáles son las últimas investigaciones en las que nos hemos topado con el tema de trata o en el que abordamos este tema en la universidad? Bueno, pues llevamos 2 años, llevando a cabo una investigación, un I+D, sobre mujeres y niñas víctimas de trata. Está financiado por el Ministerio y se llama Visibilizando a las víctimas de trata. Aquí os dejo el último, supongo que luego os pasarán todas estas documentaciones y os dejo aquí he hiperlinkado porque acabo de aprender, prácticamente está todo lleno de links, me he venido arriba. Ahí tenéis los informes si los queréis consultar. En esta primera investigación que os presento, es verdad que la situación de las niñas, de las menores, no nos hemos encontrado demasiado con esa situación. Luego lo explicaremos más adelante en parte porque están más escondidas. Es muchísimo más complicado llegar a ellas porque los tratantes las cuidan y mucho de que puedan saber en qué situación se encuentran. Lo que sí que nos hemos encontrado es lo que hemos llamado en el último informe que os presentamos y que viene siendo la base de lo que os voy a contar, los hijos y las hijas de las víctimas de trata, ¿no? Los niños que nacen y crecen en el entorno de la trata. Y esa yo creo que es una de las realidades más espeluznantes con las que nos hemos ido bueno, pues encontrando en esta investigación. Otra de las investigaciones que os quería traer aquí, porque me parece importante, porque España tiene la situación que tiene, lo comentábamos ayer en la cena, porque es un país de fronteras. Es que es el único país de la Unión Europea que tiene 2 ciudades autónomas en África. Yo creo que eso nuestra política migratoria y en parte mucha de lo que toca al abordaje de la trata está mediatizado por esa situación, ¿no? Entonces, durante el verano, primer trimestre, de septiembre a diciembre de 2015, tuvimos una investigadora que estuvo trabajando en Trenador, que es una ciudad que está en Marruecos, que hace frontera con Melilla y Melilla.
Y bueno, pues estuvo haciendo un trabajo de campo, sobre todo, bueno, cuál era el acceso cómo accedían las personas subsaharianas a si podían entrar en la frontera o no, si podían pedir asilo o no, cómo entraban las personas sirias, y en ese contexto nos encontramos la situación de las víctimas de trata. Que si al hablar de personas subsaharianas en situación irregular, si al hablar de solicitantes de asilo sirios, de la nacionalidad que sea, y personas subsaharianas que son solicitantes de asilo, lo que pasa que eso nos cuesta más reconocerlo, estamos hablando de personas en una situación vulnerable. Cuando hablamos de las víctimas de trata es que estamos hablando de lo último, de las súper excluidas, hasta tal punto que las organizaciones que intervienen con ellas allí nos decían que no eran capaces de llegar a ella. De hecho, la persona que estuvo trabajando allí casi no tuvo oportunidad de poder acceder a ellas, porque ellas están en los bosques, que además las fuerzas de seguridad marroquíes los destrozan una y otra vez, llenos de niños. Pero es que si abordas o si intentas llegar a ellas, lo que nos decían las organizaciones es que se te ponen en contra los migrantes, el otro objetivo de intervención que tienen estas organizaciones. Con lo cual, haceos una idea que estamos hablando de las personas más excluidas de los excluidos, ¿vale? Y ya por último llego al informe que, como digo, es la base un poco de la presentación que os voy a hacer hoy. Perdón un momento. Cristina, córtame porque lo importante es que vosotros habléis y tengáis posibilidad de preguntar. Yo voy más deprisa o más despacio y además esto os lo voy a dejar. Este informe se ha hecho en colaboración con una investigadora de UNICEF, con la que trabajaba en un proyecto que se llama Solidaridad de Responsabilidades Trata. Este es un proyecto formativo que lleva siendo coordinado por la Merced Migraciones desde hace 5 años y tenía por objeto formar a las personas, a los profesionales, a los agentes que directamente intervenían con una figura que no nos hemos llegado a encontrar nunca, pero de verdad, como dicen las migas, a ver las ailas. Es un menor no acompañado, solicitante de asilo, que puede solicitar asilo por ser víctima de trata. Nosotros hemos explicado que esto es posible, a todos los lugares donde hemos ido. Como digo, yo no sé si ha habido un menor en este país no acompañado que haya sido reconocido como víctima de trata y solicitante de asilo. Yo diría que no, pero bueno, llevamos 5 años y todavía nos queda recorrido. Pero bueno, en este proyecto trabajamos con un montón de organizaciones, entre ellas APRAN, que estaba aquí, Rocío, hace un minuto, que ahora ya no la veo, Amaranta, UNICEF, ACNUR, etcétera. Y lo que era una constante era que nos encontrábamos con menores y otra vez, de nuevo, con la situación de esos niños y niñas que nacen y crecen en el entorno de la trata. Este es el germen de este estudio, que no puede llamarse investigación porque el trabajo de campo ha sido prácticamente reducido a entrevistarnos con los profesionales que intervienen con estos niños y estas niñas, porque el acceso a los niños era muy complicado y bueno, yo diría que casi imposible. No solo con profesionales de la intervención, hemos entrevistado también a personas a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también nos hemos entrevistado con autoridades de protección, con fiscalía, y la impresión es que todos han sido muy favorables o se han mostrado siempre muy favorables a participar en la investigación. El día que la presentamos nos sorprendió la cantidad de gente que estaba relacionada con esta realidad. Es que nos llamaban y nos decían, es que nosotros encontramos en la calle en Madrid, que es donde nosotros vivimos, niñas que son nigerianas y que sabemos que son menores y no sabemos qué hacer con esta situación. Nosotros tampoco, pero bueno, fruto de este estudio os presentaré las conclusiones al final. Sí que hacemos unas propuestas que no son las nuestras, sino las que hemos recogido del resto de profesionales.
Pero por el medio, bueno, pues vamos a centrar el tema, ¿no? Todos aquí, veo que estamos las 10ª jornadas, no sé si todas han sido sobre trata, pero no sois nuevos en el tema, pero vamos a recordar el concepto. La trata es un proceso que consiste en la captación de una persona, su transporte o su transferencia, es decir, hago un inciso en este término porque no necesita el cruce de una frontera, no es un delito transnacional, puede haber trata nacional, las víctimas pueden ser nacionales, ¿vale? Y el transporte o transferencia es, si yo llevo a Cristina hasta esa puerta, ya la estoy transportando, ¿vale? Con eso ya tendríamos ese elemento cumplido del tipo. ¿Mediando qué? Coacción, violencia, eso es claro, engaño también es claro, abuso de situación de vulnerabilidad. Aquí nos metemos en un cajón desastre muy, muy complicado de interpretar. Este abuso de situación de vulnerabilidad puede ser de cualquier tipo, económica, psicológica, pero además esa situación de vulnerabilidad la tiene que percibir la víctima. Es decir, por ejemplo, la situación administrativa para una víctima es una situación de vulnerabilidad, pero no lo es para un tratante, porque al tratante le da igual que sea regular. Por ejemplo, es el caso de las víctimas rumanas, ¿no? Que de hecho es una de las nacionalidades con más víctimas de trata en nuestro país. Es decir, la vulnerabilidad es siempre desde el punto subjetiva, desde el punto de vista de la víctima. Discapacidad, otro tema relacionado con las víctimas de trata. Ya no digo nada si lo mezclamos con menores, ¿no? Con infancia. ¿Para qué se da esta captación y este traslado? Pues para dar respuesta a las actuales demandas de explotación de personas. ¿Cuál es el consenso o cuáles son los tipos de explotación consensuados, internacionalmente consensuados? Pues la explotación sexual, que es la más conocida, como antes han comentado, la explotación laboral y el tráfico de órganos, ¿no? He de decir que este delito se consensuó internacionalmente por primera vez en el Protocolo de Palermo, en el marco de la Convención contra el crimen organizado en el año 2000, y en España no se introduce el delito de trata de personas hasta el año 2010, ¿vale? ¿Qué pasaba antes? ¿Cómo se sancionaba, se castigaba a los responsables de trata? Por tráfico de migrantes. Entonces tenemos ahí un jaleo muy claro que viene de toda esa época y todavía no hemos terminado de aclararnos hasta dónde llega el tráfico, hasta dónde llega la trata, y como veremos un poco más adelante, las consecuencias de un delito y otro son muy distintas, tanto para el responsable como para la víctima. Entre el Protocolo de Palermo y nuestro artículo 177 bis han mediado sobre todo dos instrumentos jurídicos que creo que es importante tener en cuenta. Uno es la Convención de Varsovia del Consejo de Europa, que introduce dos elementos esenciales y que van a ser recogidos también por la Directiva sobre trata, que es lo que implementa el artículo 177 bis en nuestro Código Penal. El Convenio de Varsovia introduce, por un lado, el concepto de la necesidad de tener en cuenta la trata o abordar la trata no solo como un delito, sino como una de las violaciones más graves de derechos humanos que puede sufrir una persona, y por tanto la necesidad y la obligación de los Estados de proteger a esas personas. De ahí viene, no sé si os suena, el periodo de reflexión y restablecimiento, que ha sido bastante malamente introducido en nuestra ley de extranjería, para que veáis un poquito cuáles son las perspectivas o los abordajes que se ha venido dando y que todavía se aplica para proteger a las víctimas que se encuentran en esta situación. El otro concepto es que los responsables no tienen por qué ser una organización criminal, sino que pueden ser, como en muchos casos y sobre todo en el caso de los menores lo hemos visto, individuos, la familia, es decir,
otro tipo de tratantes que no están asociados a nuestro imaginario a una red criminal. Con respecto a los menores es muy importante decir que el tipo es más garantista. ¿Por qué? Porque, bueno, todo esto de los medios, yo no sé si aquí estáis mezclados gente de derecho y gente de trabajo social y, bueno, lo que no me sigáis lo vuelvo a explicar. Los medios vienen a justificar que el consentimiento de la víctima está viciado, ¿vale? Es decir, porque si tú dices que sí a algo porque media violencia, porque te están pegando, porque te están engañando, porque están abusando de una situación de vulnerabilidad, bueno, pues tu consentimiento es viciado. ¿Qué pasa con los menores? Que no tienen que justificar que ese consentimiento está viciado. Con que tengamos todos los elementos del tipo, ya tendríamos una víctima de trata. ¿Qué tienen que probar los menores? No, porque digamos que ellos no tienen esa, digamos, prueba que tendrían que tener en un juicio como una persona adulta. El desafío para los menores es probar que son menores en este momento. Claro, pero a lo mejor yo sé cuántos años tienes tú, porque tienes una partida de nacimiento, ahora lo veremos. Una de los factores o elementos más característicos de la trata de personas es que afecta a personas extranjeras. ¿Qué pasa? O tienen papeles, o alguien les ha dicho que es mucho mejor ser mayores, el tratante les puede decir que digan que son mayores, tienen papeles falsos. Bueno, eso lo veremos un poco más adelante. Algunas cifras. Las cifras que manejamos, como veis, las del Eurostat no son muy actuales, pero estamos en torno a un 16%, creo que las últimas se eleva un poco al 21% de menores de víctimas de trata en todos los Estados miembros. El Eurostat recibe datos por parte de España, tanto de Fiscalía, de Extranjería, como del Ministerio de Interior. Los datos de Fiscalía de Extranjería de 2016, acaba de salir la memoria de 2017, aportan, me parece que eran 33, no, sí, 33 y 33, qué acuerdo entre las fuerzas policiales y la Fiscalía, pero es que son de años distintos. Aportan 33 víctimas menores de trata, 28 con fines de explotación sexual, 2 con fines de explotación laboral y 3 con fines de matrimonio forzoso que os van a hablar mañana y yo voy a estar aquí cogiendo apuntes, la primera en la fila. Bueno, sí que os digo, por ejemplo, que si comparamos los datos de Fiscalía del año con los del año anterior, el año anterior había 48 víctimas y este año tenemos 33. ¿Qué pasa? ¿Que estamos acabando con la trata? Bueno, pues una de las cosas que dice la Fiscalía de Extranjería es que esos datos son solo fruto de lo que han identificado en CRUES, porque lo que están viendo es que la explotación sexual, en este caso, que es a la que más acceso tienen, está pasándose a pisos y a zonas donde no se tiene acceso y donde no se puede dar cuenta de lo que está pasando, ¿no? Con lo cual, lo que parece es que no es que haya menos víctimas, sino que está yendo hacia zonas donde nosotros no podemos acceder. El Ministerio de Interior daba 33 víctimas, lo publican anualmente en un balance que hacen anual sobre víctimas de trata y delitos de odio, lo mezclan todo ahí. Pero bueno, este dato en concreto es de una publicación del País que hizo el Ministerio del Interior en marzo, me parece, 2017, que os invito a todos a consultar porque bueno, es interesante. ¿Cuáles son las tendencias o qué es lo que dice la Unión Europea de la trata de menores? Bueno, pues hay un informe bastante interesante que os he puesto ahí abajo, en el que se identifican una serie de grupos de riesgo. Y unas tendencias muy claras. Lo primero es que cada vez hay niños y niñas de más pequeños, de más corta edad, involucrados en el fenómeno.
Las niñas nigerianas, un problema. Niños, cada vez más niños, pero niños, víctimas de explotación sexual y laboral. Niños y niñas con discapacidad. Y por último, otra de las grandes incógnitas, ¿qué pasa con los menores no acompañados solicitantes de asilo? Aquí ampliaría yo, ¿qué pasa con los menores separados o mal acompañados solicitantes de asilo que no tienen acceso, por ejemplo, al proceso de asilo separados de ese acompañante? Bueno, un mundo. Como decía antes, la trata, es muy importante distinguir la trata del tráfico. Se ha mezclado mucho, incluso por la propia traducción del término, porque el tráfico en inglés es smuggling y la trata es trafficking. Bueno, pues el jaleo a la hora de traducir los términos en cualquier documento que os vayáis encontrando, está hecho, documentos oficiales, donde se utiliza ambos términos, trata y tráfico, y son dos cosas bien distintas. Aquí os he puesto, aquí en mi fiebre de los links, hipervínculos o como se llamen, una entrevista que hace Gonzo yo no sé si recordáis que hace un año o dos cruzó un niño metido en una maleta. Pasó, yo creo que de Ceuta o fue de Melilla, de Nador, yo creo a Melilla, no recuerdo muy bien la ciudad. El caso es que creo que os puede interesar porque se refleja, su padre en este momento es responsable o está siendo juzgado por un delito de trata, pero si veis la entrevista veréis lo difícil que es realmente distinguir una situación de la otra. ¿Por qué? Porque la trata es un crimen contra la dignidad y la libertad de una persona que, como hemos dicho, consiste en trasladarla y captarla y trasladarla para su explotación. Según la normativa internacional y nacional, la víctima de trata o la persona víctima de trata es una víctima y tiene que ser protegida por el Estado como tal. En el tráfico es un delito que la persona se prevé su consentimiento. Además, los niños pueden estar involucrados en tráfico, eso es importante también matizarlo. Y lo que es que tú tomas ayuda de un facilitador para pasar la frontera, el territorio fronterizo de un Estado. Por lo tanto, ¿qué estás haciendo? Pues violar la normativa de entrada y permanencia de un Estado, pues porque estás entrando ilegalmente en ese territorio. Para el Estado, ¿qué es una persona que utiliza la ayuda de un facilitador? Pues es responsable de un delito contra su normativa de extranjería, ¿no? Entonces, pues si las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado encuentran una persona que es responsable de ese delito, ¿qué es lo que va a hacer? Expulsarla, devolverla a su país. Pero ¿y si estamos hablando de una víctima de trata? Eso deberían hacer. Existen indicios. De hecho, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cada vez, digamos, los observan más o están más formadas y más preparadas a ese tipo de indicios, pero todavía nos hemos encontrado víctimas de trata en los CIES, que son los centros de internamiento para extranjeros, es decir, en un momento te cogen entrando ilícitamente en nuestro territorio. Como sabéis seguramente por los medios, hombre, aquí mucha gente en patera no creo que llegue, pero ni por el aeropuerto, ¿no? Porque solo está muy controlado, ¿no? Eso de un avión es más fácil de controlar que el aeropuerto de Barcelona, por ejemplo, el aeropuerto de Madrid. Pero, bueno, pues una persona que entra ilícitamente en el territorio y es encontrada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues será llevada a un centro de internamiento para esperar a ser devuelta. Si no tiene la mala suerte de que te cojan y se apliquen las devoluciones en caliente, que bueno, ese es otro tema interesante también para tratar.
Bueno, pues como digo, es una cuestión que a priori parece muy distinta, pero la línea entre una y otra es muy, muy, muy pequeña. ¿Por qué? Os he traído un mapa que lo publicó el Ministerio del Interior, y este mapa, bueno, solamente reflejan algunas rutas, pero me pareció interesante para que veáis de qué estamos hablando cuando hablamos de la trata. Estamos hablando de un delito global, estamos hablando no es un delito transnacional, pero sí que es un delito internacional. Y muchas veces lo que parece tráfico, porque las personas, porque son engañadas, una chica, por ejemplo, que venga de Nigeria, que quiere venir a estudiar aquí y que además paga un tanto por entrar en nuestro territorio, pues porque quieren tener un proyecto migratorio, quieren tener una vida mejor. O sea, están respondiendo que sí a una pregunta a la que todos contestaríamos que sí. ¿Quieres un trabajo? ¿Quieres estudiar? Bueno, pues ese es el delito único que han cometido. Y se meten en este proceso. Y muchas veces ni ellas mismas se identifican como víctimas de trata porque piensan, y eso es una de las cuestiones yo creo que más desoladoras que están viendo las personas que trabajan con estos perfiles, es que piensan que la trata, que la explotación es como parte del pago que tienen que pagar por llevar a cabo este proyecto migratorio. Además, van adquiriendo una deuda por el camino que, por ejemplo, en el caso de las mujeres nigerianas es absurda. Estamos hablando de 45.000 euros, de 80.000 euros, nos llegamos a encontrar en las entrevistas del IMA de trata. En el caso, por ejemplo, de los países del este, de Rumanía, el proceso es un poco distinto. El proceso de captación muchas veces más va vinculado pues, a fingir relaciones sentimentales, el método que se llama del lover boy. Sobre todo ese es un método por el cual se captan chicas muy jóvenes en situación de aisladas o bueno, pues con una situación desestructurada. Pero bueno, lo que quiero decir es que puede que haya personas que nos encontremos que hayan llegado en un aparente itinerario de tráfico de migrantes, pero estemos hablando de trata. El problema es que a la hora de probar esto es muy, muy complejo. Os voy a poner un ejemplo de un caso paradigmático que hubo en Europa, que se llamaba el caso Colvis. Yo creo que fue en Holanda o en Bélgica, no recuerdo muy bien. Y era, bueno, pues se enjuició a unos nacionales nigerianos que traían niñas nigerianas yo creo que era Bélgica, y las traían y las metían en centros de acogida a menores. No solo eso, sino que además solicitaban asilo para ellas, ¿vale? Y bueno, fue un caso importante porque contó con la colaboración de la Europol y también de las policías nacionales de España y de Italia, y vieron que esas niñas al poco tiempo, eran mandadas bien a Italia, bien a España, para ser explotadas en prostitución. Bueno, finalmente el caso se resolvió. Además es interesante porque las niñas venían en Nigeria una de las cuestiones, digamos, de control o de los elementos de control para estas menores más importantes es el contrato de vudú, que no sé si lo conocéis un poco, pero bueno, es mucho más que una creencia, quiero decir, o lo podemos poner al mismo nivel de una creencia, pero no, es algo a lo que no pueden racionalizar. Y entonces, bueno, pues se contrataron hasta unos sacerdotes de vudú, y entonces las niñas hablaron y contaron todo el trayecto migratorio que habían tenido desde Nigeria hasta Bélgica y la posterior explotación en España. ¿Por qué crees que estos tratantes fueron
fueron castigados? ¿Con tráfico de migrantes o trata de personas? Bueno, por tráfico de migrantes. Ahí, como os digo, es el problema o es lo difícil. No se logró probar un elemento que es clave y que es la finalidad de explotación. Es decir, lo que decían, lo que lograron es demostrar todo el periplo que habían tenido las niñas, pero lo que no se logró fue demostrar que estos traficantes tenían como objeto que estas niñas fueran explotadas. Bueno, pues esto es para enseñaros cuán difícil es tener un delito de trata. De hecho, yo creo que la última memoria de Fiscalía da, no sé si 26 sentencias de trata en nuestro país. Entonces, bueno, pues que os hagáis un poco una idea de esta. Quería además hacer una reflexión muy rápida sobre la explotación. Es muy interesante que no se pongan solo las rutas de trata, sino también las rutas de explotación, porque muchas veces tenemos una situación de explotación en la que no se han completado todos los elementos de un delito de trata. En ese caso, no tenemos una víctima de trata, tenemos una víctima de explotación. ¿Pero qué es la explotación? ¿Dónde tenemos un artículo en nuestro Código Penal donde nos digan qué es la explotación? Bueno, pues por fortuna parece ser que el 21 de septiembre de 2017 finalmente España ha ratificado el protocolo de trabajo forzoso, y una de las obligaciones que ya lleva tiempo pendiente de implementar es de una vez tipificar el trabajo forzoso, la servidumbre y la esclavitud, para, si no tenemos un delito de trata que se pueda cumplir todos estos elementos, poder tener una víctima de trabajo forzoso, de servidumbre o de esclavitud. Voy un poco más rápido porque me estoy liando mucho. ¿Cuáles son los dos tipos de víctimas que encontramos, como os digo, en este proyecto, en este estudio de UNICEF? Por un lado, las víctimas directas, que son los niños y las niñas víctimas de trata, y por otro lado, las víctimas indirectas, que, como digo, son los hijos y las hijas de las víctimas de trata. ¿Quiénes son estos niños y estas niñas? Bueno, pues son niñas en su mayoría, de nacionalidad extranjera en su mayoría, permanecen ocultos porque, como hemos dicho, los tratantes se cuidan muy mucho de que se les pueda acceder a ellas. Son menores de edad tomados por mayores, bien porque ellos así se autoidentifican, bien porque les ha dicho el tratante que es mejor que se identifique con mayores, bien porque su documentación es falsa y lo pone, en fin, por un montón de situaciones. Se confunden con migrantes en situación irregular. Hemos encontrado en niños, de hecho 13 creo que denunció el otro día el defensor del pueblo, 13 niños en el CIE de Aluche. Así, se entró en una visita no anunciada y había 13 menores de edad en el CIE de Aluche. Tenemos un problema con la identificación de estos menores. También son registrados como menores infractores. ¿Por qué? Porque además de las formas de explotación comunes, que es la explotación sexual, la mendicidad o para cometer pequeños robos, también cometen delitos importantes. En Melilla ayudan a pasar droga, pero es que en Madrid y posiblemente aquí roban cobre, y robar cobre no es un delito menor, porque estamos hablando a veces de hasta 3.000 euros. Bien, ¿dónde van estos niños? ¿Dónde se los han encontrado? Pues en centros para menores infractores. De hecho, el otro día estaba con ellos y me contaron de una niña que con 14 años, no sé cuántos delitos tenía en su haber, y además tenía un niño con 2 partidas de nacimiento distintas en España. Increíble. Bueno, pues parece que nos está pasando un poco lo que decían antes, ¿no? Estamos mirando para otro lado porque es verdad que la situación es difícil, es compleja, y el sistema, bueno, pues lo tiene difícil para protegerlos, pero hay medios. ¿Cómo se les protege? Pues
estamos entre la protección y la reforma, como he dicho antes. Automáticamente, si estos niños finalmente son identificados como menores, entran dentro del sistema de protección de menores, pero ese sistema es insuficiente. Lo pongo ahí con 3 exclamaciones, podía haber puesto más, porque los niños víctimas de trata tienen una situación muy particular y que no digo que no puedan ser, porque aquí hay un debate, ¿no? Es decir, qué tipo de recursos para intervenir con estos niños hay que diseñar. Posiblemente pueden estar con niños víctimas de otros delitos, pero lo que sí que tienen que tener son recursos específicos y adecuados a sus necesidades específicas. Afectivamente o personalmente, la trata, y quiero decir, no voy a negar lo que voy a decir, la trata no se lleva a cabo o no se controla por la violencia, sino que la violencia es un factor más que está presente, pero yo creo que lo más característico de la trata en la actualidad es que el control es más psicológico. O sea, se podría comparar la situación que tiene la víctima de trata con su tratante mucho más con la dependencia emocional que tiene una persona en situación de violencia de género con su maltratador, ¿no? Esa dependencia emocional. Bueno, pues en el caso de los menores esto es todavía mucho mayor, mucho más importante. Por lo tanto, el ganar la confianza de estos menores es fundamental. Aquí os he traído una foto de un concurso de fotografía de teléfono móvil que hicimos en la universidad, y esta fue la que ganó porque, bueno, entre otras cosas yo creo que refleja muy bien esa sombra, ese miedo que les acompaña a toda víctima de trata y a los menores mucho más. Porque nos hemos encontrado situaciones en las que los menores que están en centros de acogida están siendo controlados por propios menores que están también en ese centro de acogida, siendo controlados y explotados por unos menores que son un poco mayores. Con lo cual está clarísimo que esos centros no nos valen, porque además esos centros son, digamos, abiertos. Y a los 2 minutos tienes al tratante que dice ser su tío, su amigo o su abuelo y se van con él. Y tienen acceso a su móvil y en el momento que tienen acceso al móvil ya están siendo controlados por el móvil. En fin, necesitan centros específicos donde se pueda recuperar esa confianza, puedan recuperar esa confianza en otra persona y donde puedan recibir una asistencia específica. Acceden a la justicia, como hemos dicho, bueno, pues son muy poquitos los que acceden a la justicia. ¿Por qué? Porque nuestra justicia, resumiéndolo rápido, lo que exige es la autoidentificación como víctima de trata. En este contexto que os estoy comentando, en esta situación, ¿creéis que un menor o cualquier persona que esté involucrada en este proceso se va a identificar como víctima de trata? Va a decir, hola, va a bajarse la patera, hola, yo soy víctima de trata. ¿Creéis que funciona así? No. Bueno, pues ese es uno de los primeros problemas que tenemos en nuestro sistema, que no puede basarse en la autoidentificación. Como decía, el otro gran problema es que si ya finalmente tenemos una víctima de trata identificada, es que sea identificada como menor. Que voy a hacer un inciso porque creo que es importante. El sistema, yo creo, de identificación de un menor, de determinación de la edad, es yo creo que el sistema menos garantista que tenemos en este momento en nuestro país, porque es el fiscal de extranjería el que determina por un decreto propio del fiscal la edad del menor. ¿En base a qué? En base a una prueba médica que se ha demostrado, de hecho tenéis un informe del Defensor del Pueblo bastante exhaustivo sobre ese tema. Se ha demostrado que no es adecuada para el rango, para la población que se está aplicando y además es que no se escucha al menor. No se escucha al menor, no es una prueba integral. La persona que realiza la prueba,
la radiografía de la muñeca, que es el técnico de rayos, no es finalmente el que determina en un informe la edad. Es decir, por lo cual no puede, sino que termina determinando la edad del menor una persona que jamás le ha visto. Y además no puede estar acompañado de nadie. O sea, para que os hagáis una idea, es mucho más garantista que ese menor cometa un delito y que sea el juez el que encargue una prueba de determinación de la edad y que sea esa prueba que se haga esa prueba en el contexto judicial que se haga en el marco de la Fiscalía de Extranjería, ¿vale? Bueno, ¿cuántos menores, por curiosidad, cuántos menores tenemos identificados en la memoria de Fiscalía? Creo que son 500, lo tenía por aquí, 588 menores no acompañados, en teoría llegaron a nuestro territorio el año pasado. Solo os doy un dato. Este año han llegado, según el Ministerio de Interior, 3.500, creo. Pero nuestra Fiscalía nos da datos del año pasado que son identificados como menores no acompañados 588. Yo veo un pequeño desfase. ¿Cuántas niñas creéis que hay identificadas? ¿90%? ¿Quién da más, quién da menos? 24. ¿Vale? De 588 menores no acompañados, tenemos solo 24 niñas menores no acompañadas. ¿Hay solo 24 niñas menores no acompañadas? Pues yo creo que no nos dan los datos. Sigo porque quiero que podáis preguntar. Víctimas indirectas. Las víctimas indirectas son los hijos y las hijas de esas víctimas de trata. ¿Qué pasa con estos niños? Una de las cuestiones más importantes que presenta la Fiscalía este año es el repunte de menores. Yo les llamo pequeños menores, me han dicho que eso no se puede llamar, pero bueno, bebés que llegan con sus madres en patera. Me parece que tengo aquí el dato, sí, han llegado el año pasado 107 bebés. Eso supone un repunte del 81% si lo comparamos con el año anterior, que fue los datos que nosotros tenemos. Nosotros manejamos datos del 2015, ¿vale? Porque este informe se presentó en 2017 y se realizó durante el 2016. En ese año, ya Cruz Roja, que es uno de los centros de acogida a familias, porque cuando una persona llega en patera, como dice el protocolo de MENAS, de menores no acompañados, un menor cruza subrepticiamente la frontera, es decir, ilegalmente si vemos que no es una víctima de trata, que no es un solicitante de asilo, que es un inmigrante en situación irregular, perfecto, pues le mandamos al centro de internamiento para extranjeros para que sea devuelto, ¿no? Pero ¿qué pasa si llega una persona adulta con un menor? O si llega un menor. Bueno, pues que no se le puede devolver. ¿Dónde son enviados estas personas? Pues si tenemos una persona a cargo de un menor, de un pequeño menor, van a centros para familias, a centros de migraciones, como es el caso del centro de Cruz Roja en Puente Genil. Según los datos de la memoria que nosotros manejamos, se habían marchado de ese centro 113 mujeres con su respectivo bebé, 114, perdón, de los cuales 113 de esos bebés están en paradero desconocido. ¿Qué es lo que fuimos encontrando en nuestra investigación? Bueno, pues que estos niños son parte del delito, son parte instrumental del delito. Porque ¿para qué sirven? Sirven para coaccionar a sus madres para que sigan en el círculo de la explotación, ¿no? Son extorsionadas con hacerles daño. Además, ellas tienen una deuda contraída, como hemos dicho, pues también las anima a pagar la deuda. Pero es que además no solo eso, sino que lo que se ha encontrado es que estos niños, pues una vez que salen del centro,
son entregados a personas de responsables, a las mamis o responsables de la red de trata, que les cuidan en pisos, que es donde muchas veces son localizados por la policía, y ellas pueden estar ejerciendo prostitución en Italia o en Pontevedra, y están ejerciendo en Sevilla, o sea, en una ciudad distinta. Pagan un tanto para que les cuiden, o sea, aparte de la deuda, aparte de lo que mandan a sus familias de remesas, pagan un tanto para que les cuiden a sus hijos, y bueno, pues son una parte fundamental de este delito, ¿no? Para conseguir coaccionar a sus madres que sigan en el círculo de la explotación. Hay sentencias muy interesantes, diría yo, son espeluznantes. Alguna está citada en el informe sobre la situación en la que se encuentran estos niños en estos centros. Otros tienen más suerte y se pierden en el sistema de protección. No sé si seguramente más suerte, sí. Lo que pasa que al perderse en el sistema de protección, muchas veces a lo mejor llegan al sistema de protección porque se va a desmantelar un piso y entonces les deja a alguien en servicios sociales, por ejemplo. Y el problema es que esto depende un poco de la comunidad autónoma, pero hay comunidades autónomas que en lugar de emplearse a fondo y buscar a su madre, a ver si tienen a alguien responsable de ellos, entran como en el cauce de la adopción. Y bueno, pues ha habido casos de sentencias en contra de las comunidades autónomas porque, bueno, para restituir el niño a su madre. Lo que pasa que, sí, ya 20 segundos. Ah, bueno, sí, otras veces fue mucho peor. Bueno, como digo, otros niños, los que hemos encontrado que están a cargo de familiares o de amigas de la madre mientras trabajan en otra comunidad autónoma. Y lo que nos hemos encontrado, y no podemos creernos, es que nos hemos encontrado muchos niños indocumentados, pero niños indocumentados que van al colegio, ¿vale? Niños que han nacido en España de madres indocumentadas que no han sido registrados por el hospital, por lo tanto, sin una partida de nacimiento, indocumentados. Cuando el hospital, según la reforma de la ley del registro civil, está obligado a inscribir a todo niño que nazca allí, independientemente de que su madre esté documentada o no. Hay un instrumento en el registro civil, que es el registro ad cautelam, que muchas, no sé, parece que tienen miedo porque piensan que en el momento que el niño sea registrado en ese registro, en el registro civil va a recibir la nacionalidad. No es así. Pero lo que estamos es garantizando la documentación de un menor. Porque si un menor no tiene documentación, no existe, ¿vale? Muchos de estos menores lo que sí tienen es, lo que he puesto aquí, no sé si lo he puesto ahí, no, es una identificación administrativa que hace la policía si es que han llegado en patera, por ejemplo. Se les hace desde hace unos años, y esto ya es obligatorio por el protocolo de menores no acompañados, se les hace la prueba de ADN para comprobar la filiación, porque al principio, bueno, pues se empezaron a encontrar menores muy pequeños, bebés, que iban y venían en pateras y siempre era el mismo menor. Eran utilizados evidentemente para que la persona que venía con él no fuera expulsada. Bueno, pues desde hace unos años se hace esta prueba de ADN y se le registra en la base de datos para extranjeros, ADEXTRA, y se les registra vinculados a la persona con la que llegan, ¿vale? Pero, bueno, pues como digo, es un registro administrativo, es una identificación administrativa, porque si no tenemos la documentación que prueba dónde has nacido, quién eres,
Te puedes llamar Johnny y qué es lo que pone en el registro de Adestra y decir los meses o los años que diga tu madre y ya está. Bueno, y además un sistema el SIS, el sistema Schengen, donde en buenas prácticas la Comisión Europea dice que tienen que registrarse todos estos menores. Yo no conozco a ningún menor que haya sido registrado en este sistema. Y es más, preguntas a las organizaciones y a las entidades de protección y te dicen que no llevan a cabo esta práctica. Así podemos tener 10.000 niños perdidos como tenían ¿quiénes fueron? ¿En Hungría? No, en Alemania o en... Bueno, pues pero no tenemos ninguno porque no le registramos, ¿vale? Eso nos curamos en salud. Seguimiento, bueno, rascando un poco, ¿quién serían los responsables del seguimiento de estos niños? Pues como vienen con un responsable, con un tutor, pues el responsable son los servicios sociales, son los ayuntamientos, porque aquí, en teoría, el sistema de protección no entraría a no ser que tuviéramos un menor en desamparo, ¿vale? No sé si, bueno, supongo que los que sois trabajadores sociales a lo mejor sí que habéis abordado ya este tema. ¿Cómo se declara el desamparo? Bueno, pues primero pasamos a declarar el riesgo y después, si vemos que perdura, ya la entidad de protección regional declararía el desamparo y entonces ya pasaría a ser un niño protegido por el sistema de protección estatal. Pero mientras, ¿quiénes son los encargados de que estos niños no sean víctimas de violencia, de abusos, de trata? Pues los servicios sociales, los ayuntamientos. ¿Creéis que tienen capacidad de llevar a cabo este seguimiento? No. ¿Vale? Eso es lo que hemos ido viendo nosotros. ¿Cuál es el otro gran problema? Pues ¿cómo se les podría identificar como víctimas de trata? Solo se les puede identificar como víctimas de trata a estos menores si sus madres se autoidentifican como víctimas de trata. Como os he dicho antes, es prácticamente un imposible. No se da. Entre otras cosas porque digamos, la historia que llevan aprendida es que las autoridades españolas cuando lleguen les van a quitar al niño, que no confíen en ellos y en parte algunas veces han sido así, sobre todo al principio. O sea, ha habido declaraciones de desamparo que no hubieran hecho con una persona nacional española. Porque aquí yo creo que estamos también ante un sistema, ante una situación de muchos prejuicios morales, ¿no? Es decir, hay sentencias de jueces que dicen que como la madre es víctima de trata y no sabemos de dónde saca el dinero, no puede ser responsable de sus hijos. O porque la madre no le da besos, se declara el desamparo. Tenemos que tener y eso es lo que dicen los especialistas con los que hemos hablado, hay que aplicar un patrón o una perspectiva más transnacional, intercultural de la maternidad. O sea, no podemos juzgar o hacer juicios de valor. Lo primero, que una persona que esté trabajando en prostitución pueda ser una buena madre o no. Y lo segundo, que el que no des besos a tu hijo sea un detonante para que te retiren la custodia y pase el niño al sistema de protección. Ya voy a terminar, para dar paso al debate, sí. Lo único es eso, es que se necesita, mira, y así ya paso aquí. ¿Cuáles son las conclusiones de este informe? Pues que los hijos y las hijas de las víctimas de trata sean identificadas per se como tales, independientemente de que sus madres sean identificadas o no se autoidentifiquen como víctimas de trata. Parece que vamos avanzando en este sentido porque de hecho tenemos una declaración del Defensor del Pueblo que, bueno,
es una mera declaración, pero está luchando para que así sea. La necesidad de que los niños y las niñas víctimas de trata sean identificados también como menores de edad. Eso cambia completamente su situación, que sean identificados como menores de edad y sean atendidos en centros específicos para víctimas menores de edad. Aquí ampliaría y completo lo que nos he dicho antes, es que aparte de recursos específicos para menores de edad, necesitamos recursos específicos para víctimas de trata con sus bebés, porque en este momento creo que hay 2 o 3 prácticamente recursos en España que sí que dan asistencia y protección a este tipo de víctimas. El resto se han ido mandando a recursos para víctimas de violencia de género, ha sido un desastre. Pues son atendidos en recursos para mujeres en situación de vulnerabilidad, pero como os digo, no es la situación, no es el sistema. Es esencial crear en España un sistema o un mecanismo de registro, coordinación y derivación para víctimas de trata. ¿Por qué es esencial? Porque necesitamos datos. O sea, no podemos seguir hablando de que hay muchas, de que es horrible, si no tenemos datos de víctimas. Porque eso es lo que va a justificar políticas, eso es lo que va a justificar que los presupuestos para proteger y atender a las víctimas de trata vienen de la Dirección General de Violencia de Género. Nos dejamos fuera un perfil de personas víctimas de trata, y en este caso de niños, que no entran dentro del objetivo de esos presupuestos ni del objetivo de esta dirección. Por lo tanto, el saber realmente a la realidad que nos estamos enfrentando va a determinar que tengamos buenas políticas o no, que se pongan los presupuestos y los medios que se necesitan y los recursos que hemos pedido antes, porque si no existe esa realidad no vamos a poder pedirla. Y por último, pues esto parece bastante de cajón o lógico, pues la formación. ¿Por qué? Porque la formación de los agentes y las personas que intervienen con las personas que están en estos procesos, en poder identificar los indicios de trata, es fundamental para poder actuar a tiempo y que no desaparezcan y que no les perdamos en todo este proceso que es la trata de seres humanos. Y ahora ya me callo y si alguien tiene una pregunta, pues estaré encantada. Sí, tenemos por ahí un micrófono si alguien quiere hacer alguna intervención. Y yo solo quisiera como también agregar de que si la trata como trata existe, es también porque hay una sociedad que también está demandando este tipo de situaciones, ¿no? Entonces nuestro papel como sociedad civil, también dentro de las organizaciones que trabajamos en el Estado español, velamos por la denuncia, la importancia de las cifras que se dé a conocer, pero también de la conciencia como sociedad que tenemos ante el consumo de este tipo de situaciones y que hace, creo que si no estoy mal en el dato, que España era uno de los países con más alta demanda en prostitución. Entonces también como sociedad estamos promoviendo de cierta manera que este tipo de situaciones se den en nuestra sociedad y por ende nuestro papel como activistas en denunciarlo y la importancia de conocer las cifras y los datos. Entonces, no sé si alguien tiene alguna información, pregunta por aquí, por favor. Te escuchamos igual, sí. Es una voz tremenda. Bueno. No te escuchamos. No, pero se escucha pero igual. Escucha, Se habla escucha. alto. Habla. Ya. Felicítame otra vez, por favor.
que requiere una finalidad. Y demostrar finalidades es complejísimo. Pero yo creo que quizá estamos ya en una fase en la que con las últimas reformas del Código Penal acudir a otros delitos puede ser más fácil que no ir a buscar la condena por el delito de trata. Antes verificaba las condenas existentes. Por ejemplo, en inmigración clandestina o favorecimiento de la inmigración ilegal, si es en el marco de una organización criminal o de un grupo organizado, por tanto ya no es alguien que simplemente te ayuda a pasar, ya estamos hablando de 5 a 8 años. De 4 a 8 años. En cambio, la trata es de 5 a 8. Por tanto, me imagino que yo, si fuera un fiscal, me puede resultar muchísimo más tentador no complicarme la vida en intentar demostrar la finalidad de explotación, que es terriblemente difícil, especialmente cuando hay grupos especializados en cada una de las fases, unos en traspasar, otros en vender, otros en prostituir, etc. Y todo ese concatenamiento y finalidad puede ser muy difícil en un proceso judicial con todas las garantías de demostrar, más allá de la duda razonable. En cambio, demostrar la explotación o demostrar el traslado ya per se es algo mucho más fácil probatoriamente. Entonces, creo que quizá estamos en una... empiezo a pensar que estamos en una época de posmitificación del artículo del Código Penal que regula la trata y de un enfoque quizá más pragmático. El problema que veo ahí, y acabo eso, yo creo que el problema es que lo que se nos ha quedado atrás no es el Código Penal, que es muy mejorable, pero lo que se nos ha quedado atrás es la normativa de extranjería y del sistema de protección, porque sigue confiando la protección de la víctima a la consideración de víctima de trata para darle los permisos. Y yo creo que ese es uno de los ejes del problema. Yo creo que hay otros mucho más prácticos, pero la protección que se da como víctima de trata todavía me da la sensación de que no es suficientemente eficiente. Tú has apuntado el tema del Ministerio Fiscal o el reconocimiento del estatus de víctima, etcétera, etcétera. No acaba, me da la sensación, de funcionar. Luego veo otro segundo problema, que sería la autoidentificación, que tú lo has apuntado. Claro, estamos en un punto en el que la lucha contra la explotación colinda con los mecanismos de control de inmigración irregular. Y claro, la autoidentificación es uno de los núcleos complejos en materia de distinción de trata o de encontrarnos en situaciones de inmigración clandestina. Lo digo en las primeras fases de intervención. Entonces quería un poco que acabaras de comentar los problemas que tú ves directamente ahí relacionados y cómo se podrían solventar. Tengo alguna otra cosa más, pero supongo que habrá más gente que querrá. ¿Te contesto o queréis? Gracias por hacerme esa pregunta. Es que, o sea, yo creo que has dado en el clavo. Tenemos un problema con el sistema de protección. Es decir, como dices, además la última modificación del Código Penal facilita que digamos, lleva a que haya más delitos de tráfico, sí. Pero el problema es en el reconocimiento de la víctima, claro está, y en la protección. Es decir, además yo diría que tenemos como 2 o 3 categorías de víctimas de trata, ¿no? Las primeras, las mejores, que son las víctimas de un delito de trata. ¿Por qué? Porque además esas sí que tienen reconocido de alguna manera, porque los jueces además cada vez lo hacen mejor, una serie de medidas de protección, incluso órdenes de alojamiento, etcétera. Indemnizaciones, he visto indemnizaciones de 30 euros, pero las hay un poquito más generosas. En fin, ya vamos por ahí por la justicia restaurativa. Luego tendríamos las víctimas de trata del artículo 59 bis de la Ley de Extranjería, que además solo se aplica a mujeres extranjeras y que yo creo que es una pésima transposición de esa medida de protección que viene del Convenio de Varsovia, ¿vale? Esa medida, ese proceso de restablecimiento y protección tendría que darse a todas las víctimas de trata y no solamente es un permiso para estar temporalmente en el territorio. O
sea, ese no puede ser el contenido de ese. Esa sería la segunda categoría de las víctimas que se han autoidentificado y que participan con la policía y tienen un permiso del Ministerio del Interior para residir legalmente en España de manera temporal, que también eso hay que decirlo. Y luego, pues son aquellas personas que son identificadas porque presentan indicios y lo que se les da es un permiso, creo que por motivos extraordinarios, ¿no? Y que este permiso sí que depende de inmigración. Pero vamos reduciendo, digamos, su nivel de protección. El problema es lo que tú dices. A mí me da igual cómo finalmente se castigue a los tratantes. Quiero decir, o ese no es mi objeto de estudio, o no protegemos más a las víctimas de trata porque tengamos más denuncias, aunque es significativo que este año solo tengamos, no sé si 2 o 3 denuncias por parte de víctimas. Eso es significativo porque yo creo que nos puede dar un poco la temperatura de cuán protegidas se encuentran cuando denuncian o cómo se encuentran de seguras para denunciar un delito de este tipo. Sí, o sea, hay que sacar la protección de extranjería. Eso lo primero. Y no puede. Por eso creo que es tan importante el establecer un mecanismo de registro, coordinación y derivación para víctimas, porque tienen que serlo independientemente de que tengan la suerte de que finalmente sean víctimas de un delito determinado por una autoridad judicial, o sean víctimas de un delito porque así son reconocidas por la policía, o porque finalmente tengan un permiso de protección temporal por motivos excepcionales, ¿no? Porque además, como eso no lo hemos comentado, pero a lo mejor luego lo cuenta Rocío, el problema es que no está saliendo la gente de esta situación. Es decir, en el momento en el que tú dejas de tener un permiso para residir y trabajar en España, y no puedes justificar que tienes un contrato de 40 horas, no puedes residir legalmente en España. ¿Dónde están yendo todas las personas que de lo único que han vivido hasta ahora es de la prostitución? Pues a la prostitución otra vez. O sea, es que eso es así. O sea, tenemos un problema no solo con la protección, con la identificación, sino con dar una solución a largo plazo. No sé cómo lo hará Rocío, supongo que ella os puede dar mucha más información a ese respecto. Pero es que no estamos dando solución, para nada. Luego, me lía con esto, no sé si te voy a responder bien a lo otro, si no me lo vuelves a preguntar. Yo sí creo que es necesario reformar el Código Penal e introducir el trabajo forzoso y la servidumbre. O sea, es que nosotros en España, yo diría que no tenemos tanta trata como tenemos trabajo forzoso y servidumbre. Y hay que acotar e interpretar ¿qué entendemos por explotación? Claro. Parcialmente, muy parcialmente. Y además estamos hablando de violaciones de derechos que no llegan a la gravedad del trabajo forzoso. O sea, yo eso creo que es una clara carencia de nuestro sistema de protección. Es decir, tenemos muchas más personas que encajarían en trabajo forzoso o servidumbre. Si te vas al servicio doméstico, no te quiero contar, que trata. O sea, evidentemente, como tú has dicho, la trata está magnificada. Y recuérdame un poco la última pregunta porque me lían con la otra. No sé si te las he contestado. Quiero solo preguntar cómo vamos con el tiempo a Cristina. Muy mal, vale. Luego lo hablamos. ¿Tenéis alguna? Sí. Que yo quería preguntar que qué repercusión creéis que ha tenido la guerra en Siria, porque no sé si, bueno, supongo que sabréis, todos los niños que han desaparecido, bueno, que siempre serán más de los que dicen, pero ¿se ha notado algo aquí en España? O sea, quiero decir, porque al final, no sé, esa es mi pregunta, si habéis notado un aumento desde que comenzó.
A ver, hay muchos conflictos. Es que han llegado personas sirias a España. Al principio del conflicto llegaron sobre todo por vía aeropuerto, pero es verdad que hay un problema. El informe que os presentaba, que estaba entre los dos, sobre la situación de la frontera sur, están llegando personas sirias por la frontera sur, por Melilla, ¿no? Y también están llegando en pateras, por las últimas noticias que yo tengo. Datos no tenemos. ¿Qué te puedo decir? Por lo que he sabido con las organizaciones, no tenemos datos de niños sirios que estén en situación de explotación, no te puedo decir. Ahora, son niños que están en una situación de un riesgo muy claro. ¿Por qué? Porque vienen. Lo que se ha cambiado es que el perfil de personas que ha llegado como solicitante de asilo es mucho más familiar, son familias, a veces monoparentales, que vienen con un montón de niños. Un montón de niños que muchas veces no son suyos. O sea, es porque la madre ha dado a su hijo para que salga del país porque no puede salir ella. O vienen con primos. Entonces, en ese contexto, esos niños, muchos de ellos han ido pasando por la península, vía a Alemania, podían estar, y de hecho seguramente estaban algunos expuestos a situaciones de abuso, de explotación, pero como hemos dicho antes, o sea, como he apuntado antes, estamos hablando de niños acompañados o separados, es decir, que vienen con una persona que es un tutor, y nosotros aquí no nos ponemos a investigar más, para que os hagáis una idea, ¿vale? De nuevo, ahí estaríamos a los servicios sociales, serían los que tendrían que ver un poco esa situación. A mí me parece una carencia muy importante, es decir, ahí hay un, no sé si vacío legal o una práctica que no... Hay que cambiar algo porque esos niños necesitan una protección extra. No solo los niños que vienen de Siria, sino los niños que vienen en ese concepto en ese contexto de asilo. Pero bueno, aprovecho también para decir que solicitantes de asilo llegan muchos. Es decir, el perfil de personas que piden asilo en España, aparte de personas que vienen de Siria, vienen de Ucrania, vienen del África subsahariana, vienen de Latinoamérica, de Honduras, de Colombia. Quiero decir que el perfil o que nuestro imaginario, un solicitante de asilo, no solo es una persona de nacionalidad siria, sino que entrarían en ese traje de protección personas de muy distinto perfil, que huyen por motivos que se encuentran recogidos en la Convención. Además, no he dicho, y es que en este año finalmente se reconoció el estatuto de solicitante de asilo a 12 mujeres víctimas de trata que habían llegado a España con sus bebés. Y es que, como os contaba yo antes, ¿qué corto? Sí, ya corto, perdón. Pues es que el estatuto de refugiado también es una opción de protección, pero no es la única, porque las víctimas de trata necesitan una protección específica, y así lo ponen, la normativa internacional así lo dice. Luego te explico lo otro y ya corto.